En los últimos años, el proteccionismo comercial ha vuelto a ocupar un lugar muy importante en las decisiones económicas de muchos países, en especial aquellos países que dependen de las exportaciones de insumos importados y de la inversión extranjera, ya que son los que se ven principalmente afectados cuando se imponen barreras comerciales o aranceles. En contextos de incertidumbre, cuando se imponen estas barreras, los inversionistas tienden a alejarse, lo que deja más vulnerable a las economías emergentes a posibles crisis económicas. A lo largo de este video analizaremos las tres dimensiones clave que impacta el proteccionismo del comercio internacional. La primera son los precios de los productos, la segunda son las decisiones estratégicas de las empresas y finalmente el flujo de conocimiento y tecnología. En aquellos países emergentes donde los entornos son muy dinámicos y dependen mucho de insumos extranjeros, las barreras frenan el crecimiento económico, disminuyen la competitividad y reducen las ganancias. Pero el proteccionismo ¿es siempre negativo? No. Aunque este se creó inicialmente para proteger las industrias nacionales frente a la competencia extranjera, sus efectos suelen ser mixtos, es decir, depende mucho de cómo se aplique. Por un lado pueden frenar el crecimiento y la inversión, pero por otro lado pueden fortalecer las industrias. A lo largo de este video seguiremos explorando los alcances del proteccionismo a través de ejemplos actuales para poder comprender mejor sus efectos y los desafíos que se enfrentan. Fundamento teórico. Empezamos por la primera teoría, que sería el argumento de la industria naciente. El argumento de la industria naciente es una de las teorías clásicas más importantes que justifican el proteccionismo económico. Fue planteada por Alexander Hamilton en 1791 y más tarde desarrollada por Friedrich List en 1841. Hamilton sostenía que los países que estaban empezando a industrializarse necesitaban proteger sus nuevas industrias frente a la extranjera mediante aranceles y restricciones a las importaciones. Según él, las industrias jóvenes no pueden competir al inicio con las de los países desarrollados porque carecen de experiencia, tecnología y economías de escala. List complementó esta idea señalando que los países pasan por 5 etapas de desarrollo económico y que la transición de una economía agrícola a una industrial no ocurre automáticamente, sino que requiere apoyo estatal temporal hasta alcanzar la madurez productiva. Economistas como John Stuart Mill y Charles Bastable perfeccionaron el argumento afirmando que la protección solo es válida si la industria puede volverse competitiva con el tiempo y si los beneficios superan los costos de mantener las barreras. Sin embargo, la práctica ha demostrado resultados mixtos. Países como Corea del Sur y Taiwán lograron industrializarse exitosamente gracias a una protección selectiva y temporal, mientras que otros como Brasil fracasaron, pues las industrias protegidas no innovaron y terminaron produciendo bienes caros y de baja calidad. Por otra parte, la nueva teoría del comercio y el papel de las economías de escala. En los años 70, el economista Paul Krugman revolucionó la visión tradicional del comercio internacional con la llamada nueva teoría del comercio. Esta teoría, desarrollada junto a Avinash Dixit y Joseph Stiglitz, explica que el comercio no solo se da por ventajas comparativas, sino también por la existencia de economías de escala. Las economías de escala significan que al producir más, los costos unitarios bajan, permitiendo ofrecer precios más competitivos. Esta teoría tiene un impacto importante en los países en desarrollo, pues muestra que el comercio y la especialización pueden generar crecimiento industrial sin depender solo de recursos naturales. Sin embargo, aunque algunos economistas han usado esta teoría para justificar protecciones temporales en industrias estratégicas, Krugman y Stiglitz advirtieron que en la práctica los gobiernos suelen excederse en esas políticas protegiendo sectores ineficientes que nunca logran competir a nivel global. Y por último, industrialización por sustitución de importaciones en economías emergentes. La industrialización por sustitución de importaciones fue una estrategia económica aplicada sobre todo en América Latina entre las décadas de 1950 y 1970, impulsada por su líder Raúl Prebisch. El objetivo era reducir la dependencia de los países en desarrollo respecto de las naciones industrializadas, promoviendo la producción local de bienes que antes se importaban. Prebisch explicaba que la economía mundial está estructurada entre un centro, los países industrializados, y una periferia, los países exportadores de materias primas, donde los primeros se benefician más del comercio. Por eso, esta teoría proponía industrializar la periferia mediante políticas de apoyo estatal como subsidios, aranceles, cuotas, monedas sobrevaluadas y restricciones a la inversión extranjera. Aunque esta estrategia permitió cierto avance industrial y la creación de empleos, con el tiempo mostró grandes limitaciones.
En muchos países las industrias protegidas no se modernizaron, los gobiernos favorecieron sectores por razones políticas y las economías terminaron aisladas y poco competitivas. Mientras tanto, países que siguieron un modelo de exportaciones orientadas al mercado mundial, como los del sudeste asiático, tuvieron un crecimiento más sostenido. Economistas como Ha Jun Chang señalan que el error de la ICI fue mantener la protección por demasiado tiempo y de forma indiscriminada, cuando debía ser temporal y estratégica, como lo hicieron los países que sí lograron desarrollarse. Bueno, para la elaboración de este estudio se utilizó una metodología de revisión documental apoyada en artículos académicos, publicaciones científicas y datos estadísticos proveniendo de fuentes oficiales tanto impresas como digitales. Esta metodología permitió analizar de manera crítica y profunda la información existente sobre el tema, con el objetivo de comprender cómo las políticas proteccionistas influyen en el crecimiento económico, la inversión extranjera y el bienestar social de las economías emergentes. Este es un proceso que desarrollamos en 4 fases. En primer lugar, se definió el problema de investigación y el objetivo central del estudio, estableciendo una pregunta guía que orientó toda la revisión, la cual era de qué manera las políticas proteccionistas afectan el desarrollo económico de los países en vías de crecimiento. En la segunda fase se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva en bases de datos reconocidas como Scopus, Excielo, Redalyc y Google Académico, utilizando palabras claves como Emerging Economies, Economic Growth y Foreign Investment. Esta búsqueda arrojó alrededor de 342 documentos, de los cuales se seleccionaron los más recientes y pertinentes, especialmente aquellos publicados entre 2015 y 2025 dentro del campo de la economía y los negocios. Posteriormente, en la fase de organización de la información, se aplicaron con criterios de inclusión y exclusión para depurar los documentos, priorizando investigaciones con sustento empírico y descartando aquellas que no aportaban un valor significativo. Con el material seleccionado se elaboraron matrices de análisis, lo que permitió identificar patrones, tendencias y vacíos de conocimiento sobre el proteccionismo comercial. Finalmente, se llevó a cabo un análisis de contenido mediante el cual se interpretaron los principales hallazgos, comparando diferentes enfoques teóricos y evidencias empíricas, lo que nos permitió sintetizar la información y contrastar perspectivas sobre la efectividad de las políticas proteccionistas en un contexto global marcado por tensiones comerciales y la reconfiguración de las cadenas productivas internacionales. En cuanto a nuestros resultados, tenemos primero el impacto del proteccionismo en el crecimiento económico. El proteccionismo puede ayudar al desarrollo si se aplica bien, como en Corea del Sur y Taiwán, donde fue temporal y estratégico. En cambio, en América Latina generó industrias ineficientes, precios altos y poca innovación porque no tuvo límites ni exigencias de competitividad. Pasamos al siguiente, que es el bienestar social y distribución del ingreso, y es que aunque el proteccionismo puede proteger empleos, también encarece los productos y reduce el poder adquisitivo, afectando sobre todo a las familias de bajo ingreso. Además, beneficia más a las empresas protegidas que a los consumidores, aumentando la desigualdad. Tenemos por último las condiciones para un proteccionismo efectivo, y es que este solo funciona si se aplica por tiempo limitado en sectores estratégicos y junto con inversiones en educación, innovación e infraestructura. Si no se controla, se vuelve un obstáculo. Los países que abrieron sus economías y fomentaron las exportaciones lograron mejores resultados en crecimiento y bienestar. Basándonos en toda la información anteriormente dicha durante este artículo, podemos concluir que el proteccionismo comercial tiene efectos positivos y negativos en las economías emergentes. Por un lado, pues puede ayudar a proteger esas industrias locales, a generar empleo, incluso a fortalecer esos sectores estratégicos. Pero por otro, si se aplica sin control o por mucho tiempo, lo que va a hacer es terminar reduciendo la competitividad, frenando la inversión y afectando el bienestar de la población en general. Los países que han tenido éxito, como lo fueron Corea del Sur o Taiwán, combinaron la protección con las políticas de innovación, educación y desarrollo tecnológico. En cambio, en América Latina no es así. En América Latina el proteccionismo prolongado lo que genera es industrias poco productivas y dependientes del Estado. Del proteccionismo se puede concluir que puede ser útil si se usa de forma temporal, estratégica y con instituciones sólidas que garanticen su buen manejo. Lo importante no es cerrarse al comercio, sino encontrar un equilibrio que permita crecer y competir sin poner en riesgo la estabilidad económica y mucho menos el bienestar social.